Hola, en este vídeo vamos a hablar del método de máxima verosimilitud. Ya hemos visto el método del método de construcción de estimadores, el método de los momentos, y ahora vamos a ver el de máxima verosimilitud. En este primer vídeo vamos a dar la definición y algunos ejemplos, y en otro vídeo hablaremos de sus propiedades. Entonces, para entender el método de máxima verosimilitud, lo mejor es poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, entonces vamos a suponer que queremos estimar la probabilidad de cara de una moneda. ¿De acuerdo? Sabemos que eso, y la vamos a lanzar un número de veces, pues por ejemplo 10 veces. Sabemos que eso lo podemos modelar con una Bernoulli, ¿verdad? Cada lanzamiento, si sale cara, le pongo un 1, o sea, digo que la variable es 1, si sale cruz le pongo un 0, y entonces lo que tengo es una muestra aleatoria simple de tamaño 10, y lo voy a lanzar 10 veces de una Bernoulli P. ¿De acuerdo? Lo que quiero es estimar P, que es un parámetro desconocido. Vamos a suponer, por ejemplo, que el resultado del experimento es este. Lo tiro 10 veces, me sale cara, 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 cruz, cara, 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 cara. ¿Qué valor de P? A ver, la idea es, a partir de ahí quiero estimar P. Entonces, ¿qué valor de P me parece más lógico? ¿Cuánto diría yo que puede valer P? ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos el método de los momentos, ¿verdad? El método de los momentos me decía que calcular, en este caso, por ejemplo, yo calculo la esperanza. Como la esperanza de X me sale P, pues P es igual a alfa 1, así que estimaría alfa 1 por x barra, ¿de acuerdo? Que x barra en este caso sería pues el número de caras dividido por 10, o sea, lo estimaría por 0,9. Eso es lo que me diría el método de los momentos. El método de máxima verosimilitud funciona de una manera completamente distinta, aunque a veces, por ejemplo, en este caso, da el mismo resultado, pero la idea que hay detrás y cómo se trabaja es de una manera completamente distinta. Vamos a ver qué estimación de P me parece más lógica. Bueno, voy a calcular qué probabilidad, P no lo conozco, pues a función de P voy a calcular la probabilidad de este valor de la muestra, que me salga 4 caras, una cruz. Entonces es, pues P, como son independientes, ¿verdad? P por 1 menos P por P por P. Es decir, P a la 9 por 1 menos P a la 9. Entonces voy a representar esta función P a la 9, 1 menos P, la represento, eje de las Y es esta función, eje de las X es P, entre 0 y 1. Justamente tiene un máximo en 0,9. Esta función es muy fácil, derivo igual a 0, etcétera, y me sale el máximo en 0,9. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esta función es cuánto me creo yo mi muestra en función de lo que valga P. Es decir, mi muestra, si P valiera 0,2, sería súper raro, porque, o sea, claro, lógicamente, si P vale 0,2, o sea, la probabilidad de cara es muy pequeña, que me salgan 9 caras es muy raro. Y esto lo voy a ver aquí, el 0,2 está por aquí, la probabilidad de ese valor de la muestra es muy, muy, muy pequeño cuando lo comparo, por ejemplo, si la P fuera 0,9. ¿De acuerdo? Entonces, eso es precisamente la idea que hay detrás de la máxima verosimilitud. ¿Para qué valor de P es mi muestra, lo que yo he observado, lo más probable posible? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tengo es que lo que pongo aquí, claro, mi muestra es mucho más probable con 0,9 que con 0,2, por ejemplo. De hecho, con 0,9, que es donde alcanza el máximo esta función, esta probabilidad, es el valor, bajo ese valor de P, bajo el valor 0,9, es donde mi muestra es lo más creíble. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a estimar P por 0,9. ¿De acuerdo? Entonces, eso es... ¿Y esto qué es? Fijaos, eso es la función de masa de probabilidad, eso es la probabilidad, ¿verdad? De la probabilidad de mi muestra, pero es exactamente la definición de verosimilitud. ¿De acuerdo? Recordad, la verosimilitud la hemos utilizado muchas veces, ¿verdad? El producto de las funciones de densidad, las funciones de masa de probabilidad. Entonces, eso es precisamente, entonces fijaos, el método de máxima verosimilitud, ¿qué va a decir? Va a estimar P por aquel valor, de forma que la verosimilitud es lo más grande posible, que mi muestra es lo más creíble posible dentro de todas las posibilidades de P. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la definición. El estimador máximo verosímil es, no sé si habéis utilizado alguna vez esta notación, hay a veces que hay profesores que la utilizan mucho, los libros que la utilizan mucho, otros menos. Argmas es el valor de teta que me maximiza esta función. Eso significa, pero en matemáticas en general, en análisis, no especialmente en estadística. En matemáticas, argmas es eso. Argmas sub teta es el valor de teta que me maximiza esta expresión. Entonces, ese es el estimador del máximo verosímil. Entonces, en este caso, ¿qué valor de P
es aquel que maximiza esta verosimilitud, pues 0,9, pues ya está. ¿Sí? Ese sería el estimador máximo verosímil. En inglés, ya sabéis que verosimilitud se dice likelihood, entonces en inglés es maximum likelihood estimator y se escribe MLE. En muchos libros, incluso en español, podéis ver MLE en vez de EMV. Yo he puesto EMV, pero MLE es, por supuesto en inglés siempre se escribe MLE y en español es más o menos. O sea, hay autores en español que escriben MLE, aunque las siglas en español son EMV. Bueno, ¿y esto cómo es? ¿Esto es fácil o difícil? Aquí, si no, tengo que derivar igual a 0. Hay verosimilitudes que hemos escrito que son complicadas. Bueno, una idea para maximizar la verosimilitud es tomar logaritmos. Pues sabéis que la función logaritmo es creciente, ¿verdad? Entonces, cuando tomo logaritmos, esto como... ¿Y cuál es la idea? La idea es que, claro, yo tengo la verosimilitud, sabéis que es un producto. Entonces, si tengo que derivar un producto, pues ya sabéis que derivar un producto, si es de muchos factores, pues es muy, muy latoso. Sin embargo, si tomo logaritmos, pues claro, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces tendré que derivar una suma. ¿De acuerdo? Y digo para calcular el máximo, porque derivaré para calcular el máximo. Entonces, muchas veces, y además, claro, la función logaritmo es creciente, con lo cual, en donde se alcance el máximo de la verosimilitud, se alcanza el máximo de su logaritmo, porque el logaritmo es creciente. Entonces, maximizar la verosimilitud es lo mismo que maximizar el logaritmo. Así que muchas veces lo que se hace es se toma el logaritmo y a partir de ahí se hace la derivada. Hay que tener cuidado con eso, que es un procedimiento que lo haremos sistemáticamente, siempre se hace así, excepto en el caso en el que el soporte dependa del parámetro. Porque claro, yo tengo que encontrar el máximo de la verosimilitud, pero si el... Y bueno, pues tomo logaritmos. El problema es que si tomo logaritmos, al indicador, ese 1, 0, y además en el indicador está el parámetro, ese 1, 0 no va a funcionar bien con los logaritmos, porque no puedo hacer logaritmo de 0, ¿verdad? Entonces, este procedimiento de tomar logaritmos se hace siempre que el soporte no depende del parámetro. ¿De acuerdo? Si el soporte depende del parámetro, esta idea que os estoy comentando ahora de tomar logaritmos y derivar no va a funcionar. Bueno, entonces voy a definir esto, una definición. Si el soporte de la distribución no depende del parámetro, se llama ecuación de verosimilitud a esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Tengo que maximizar la verosimilitud. ¿De acuerdo? He dicho, maximizar la verosimilitud es lo mismo que maximizar su logaritmo. ¿De acuerdo? Pero para maximizar el logaritmo, lo que primero voy a hacer va a ser derivar igualar a 0. Fijaos, este parámetro, aquí parece que es un parámetro, no he dicho nada del parámetro, el parámetro puede ser unidimensional o cadimensional. Si esto es una derivada unidimensional, y si no es la derivada con respecto a todas las componentes del parámetro, ¿verdad? Bueno, entonces eso es la ecuación de verosimilitud. Entonces vamos a ver el uso, esto se entiende mucho mejor con los ejemplos y vais a ver que esto es súper sencillo. Poisson de parámetro lambda. Calculo la verosimilitud, que ya la hemos hecho muchas veces. Esta es la verosimilitud. Vale. Bueno, aquí, digamos, me faltaría el indicador de que la x1 xn sea igual a 0, 1. Pero como esto no va a depender de lambda, no me va a influir a la hora de maximizar esto. No me va a influir aquí, pongo aquí el indicador de los x1, 0, porque no depende de lambda. Así que esa es la función que tengo que maximizar con lambda en 0 infinito. Tomo logaritmos, como el soporte no depende del parámetro, aquí puedo tomar logaritmos perfectamente, ¿de acuerdo? Una vez que tomo logaritmos, bueno, pues me queda esto, ¿verdad? Esto no tiene ninguna dificultad. Derivo con respecto de lambda. Acordaos que esa expresión en estadística siempre se pone como la parcial, aunque en realidad solo hay lambda, no hay nada más sobre lo que derivar. Pero bueno, como la función de verosimilitud también depende de x1 y xn, pues para que quede claro que la derivada es con respecto del parámetro, ¿verdad? Aunque nunca se deriva con respecto de los x, ¿de acuerdo? Bueno, derivo menos n más 1 de x partido por lambda, esto no depende de lambda, así que igual a 0, con lo cual lambda es la suma de los x sub i partido por n, o sea, derivando igualando a 0 me sale que lambda igual a x barra, para ver que es máximo, hago derivada segunda, ¿de acuerdo? Me queda menos suma de x sub i partido por lambda cuadrado, que es siempre negativo, porque las x son positivas, así que
Eso es negativo, por lo tanto, efectivamente, es un máximo. Y el estimador máximo verosímil es x barra. ¿De acuerdo? Entonces este procedimiento va a ser, siempre que el soporte no dependa del parámetro, va a ser así. Escribo verosimilitud, tomo logaritmo, derivo una vez, igual a 0, ¿de acuerdo? Y despejo y compruebo que es máximo, siempre así. Hay aquí una pequeña pega que merece la pena comentar, ¿verdad? Y es lo siguiente, imaginad, claro, aquí hay una cosa que no está del todo 100% bien hecha, y es qué pasa si la suma de los x sub i es 0. ¿De acuerdo? Porque si la suma de los x sub i es 0, esto me queda 1, ¿verdad? Así que me queda e elevado a menos lambda, a menos n lambda. Y eso digamos que lo he obviado. En realidad me puedo dar cuenta aquí, ¿verdad? Porque cuando tengo sumatorio de x sub i partido por, cuando sustituyo aquí la derivada segunda, ¿lo veis? O incluso aquí antes, ¿verdad? Si esto es 0, aquí no hay lambda, o sea que lambda no me queda x barra. ¿De acuerdo? Tanto aquí como aquí me puedo dar cuenta de que aquí hay un problema cuando justamente el sumatorio de x sub i es 0. Y es algo que no tiene probabilidad nula. ¿De acuerdo? Porque eso fuera una distribución continua, es la posición es que si una distribución continua podía obviarlo, porque digo, bueno, es que no me va a salir la media 0, porque tiene probabilidad 0, ¿verdad? Pero aquí tiene probabilidad positiva, que la suma sea 0. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si la suma fuera 0, yo tengo aquí la función de la verosimilitud es elevado a menos n lambda por, esto es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa? Claro que eso depende de la manera elevada a menos n lambda, así que es decreciente. Entonces, se alcanzaría el máximo en lambda igual a 0. Pero lambda igual a 0 precisamente está aquí evitado. Con lo cual, nos quedamos en una situación un poco rara. No existiría estimación máximo verosímil en ese caso. Pero fijaos que es un caso absurdo. Es un caso que muchos autores ni siquiera lo nombran. Y yo os lo estoy comentando porque para que matemáticamente es verdad que hay un problema. Pero es un caso absurdo. Imaginad que, por ejemplo, en una situación práctica, yo estoy viendo el número de llamadas, por ejemplo, Poisson indica el número de llamadas que hay en cada minuto a una central, que recibe una antena de telefonía móvil, el número de llamadas que comienza. Y eso se supone que es una distribución de Poisson de parámetro lambda. ¿De acuerdo? Yo quiero estimar lambda, que es lambda es el número medio de llamadas por minuto. Entonces, imaginad que tomo 20 minutos, una muestra de tamaño 20, y que los datos, que para que la suma sea 0, esa situación que estoy comentando, para que la suma sea 0, quiere decir que todos los datos son 0. O sea, durante los 20 minutos, un minuto, otro, todo el rato recibo 0 llamadas. No es un problema en el que yo pueda hacer la estimación. ¿Qué voy a decir ahí? ¿Qué voy a decir de lambda si lo único que recibo es 0 llamadas, 0 llamadas, 0 llamadas, 0 llamadas? Pues no sé, es que no es un problema de estadística realmente, casi. Pues mi muestra no sirve, no sé, pues diría que hay 0, claro, pues que no llega ninguna llamada. ¿Veis la situación, verdad? Entonces, esto siempre está pensado cuando yo tengo unos datos que no van a sumar 0. Pues yo qué sé, en un minuto tengo 7 llamadas, en otro minuto tengo 3, en un minuto puede ser que tenga 0, pero no voy a tener 0 todas las veces, si no tengo, digamos que el problema carece de sentido. ¿De acuerdo? Así que esa situación que matemáticamente no estaría descartada, pero que en la práctica sí, pues no se considera. O sea, se considera que esto no va a ocurrir y ya está. ¿Vale? Entonces, ya digo, en algunos libros lo podéis encontrar esta discusión que os estoy diciendo y en otros ni siquiera lo mencionan. Ponen que lambda es igual a x barra y es así. O sea, el estimador máximo verosímil de lambda en una Poisson es x barra. Más allá de que tengamos ese pequeño punto singular que qué pasaría si en una muestra todos fueran 0. Pero ya digo que en la práctica no va a pasar y si ese es el caso es que no se utiliza la estadística, no hay datos, digamos. Hay que estimar, no hay nada que hacer. Vamos al caso de la Bernoulli, lo mismo. Escribo la verosimilitud, fijaos aquí sí que he puesto el indicador, pero da igual, no tiene ningún efecto el indicador, porque como no depende de P, me da igual, a la hora de maximizar esto, me da igual maximizar esto que esto, porque lo que tengo que maximizar es en P. ¿De acuerdo? Bueno, tomo logaritmos, derivo, igual a 0 y me sale P igual a X barra. Y veamos que esto es un máximo, pues derivo dos veces, sustituyo en X barra, bueno, aquí no hace falta porque es un número ya directamente negativo, y P igual a X barra. ¿De acuerdo con esto? Fijaos que tanto en este caso X barra, que ya hicimos el método de los momentos, también nos salía X barra, ¿verdad? En la Poisson. En la Bernoulli creo que no lo hemos hecho, pero también sale X barra. Entonces coincide, ¿vale? El método de los momentos a veces coincide con el máximo verosímil, no siempre, ¿eh? Vamos al siguiente caso, un uniforme 0 beta. Fijaos que voy a poner aquí la uniforme 0 beta con 0 teta, perdón, con teta cerrado, ¿vale? Y es 0. Bueno, entonces la función de verosimilitud es esta, ¿de acuerdo? 1 partido por teta es la función de densidad entre 0 y teta, eso lo hemos hecho ya muchas veces. Fijaos que aquí
no voy a poder tomar logaritmos. Porque tomar logaritmos, aquí también depende del parámetro. O sea, no se trata solo de esta función, como aquí, que era esta función, ¿verdad? La que tengo que maximizar. Aquí también tengo teta dentro del indicador. Así que aquí no puedo hacerlo de los logaritmos. Aquí tengo que analizar la función de otra manera. Nadie me dice que sea obligatorio tomar logaritmos, derivar a cero. Es una forma fácil de trabajar, pero no es obligatorio hacerlo así. Si uno puede encontrar el máximo de otra manera, pues se trata de encontrar el máximo de una función. Fijaos que este problema ya no es un problema de estadística, es un problema de análisis. Maximizar una función, en estos ejemplos, en una dimensión, cuando tengamos un parámetro bidimensional, pues será maximizar una función bidimensional. O sea, en realidad esto solo depende de P. Estos son datos. Son la suma de mis datos, n menos la suma de mis datos, la suma de mis datos, ¿de acuerdo? Es un problema de una maximización de análisis. Bueno, pues lo escribo, entonces voy a dibujarlo, ¿de acuerdo? Para ver cómo. Fijaos. Esto es función de teta, o sea, x1 y xn son datos. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí mi muestra, esto es teta y eso es la verosimilitud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, fijaos, ¿cuándo va variando la variable de verosimilitud? Sí, esos son mis datos, ¿eh? Aquí he puesto el mínimo, aquí he puesto el máximo de mi muestra, aquí están todos los datos metidos. ¿Qué pasa si teta vale por aquí? Pues si teta vale por aquí, como todos los x no son más pequeños que teta, de hecho son más grandes, pues funciona el indicador y me pone un 0. Con lo cual, aquí vale 0. Aquí vale 0, aquí vale 0. Cuando estoy por aquí por medio, ¿son todos los datos más pequeños que teta? O, dicho de otra manera, ¿es teta más grande que todos los datos? No. Por lo tanto, ahí sigue valiendo 0. Sigue valiendo 0, sigue valiendo 0, sigue valiendo 0. ¿En qué primer momento? ¿Cuál es el primer momento? Todo esto vale 0 de teta. ¿Cuál es el primer momento en el que esto se convierte en un 1? Pues cuando teta sea mayor o igual que todos los datos, es decir, justamente en el valor del máximo de la muestra, porque en el valor del máximo, cuando teta es igual al máximo de la muestra, entonces sí que teta es más grande que todos, mayor o igual que todos. Y en este caso vale pues 1 partido por pues el máximo a la n, ¿verdad? Que lo he dibujado aquí. A partir de ese momento, siempre que me voy a la derecha, esto sigue valiendo 1 y esta función, sabéis perfectamente que es decreciente en teta, ¿verdad? Cuando teta crece, esta función decrece. Por lo tanto, este es el dibujo de la verosimilitud en función de teta. ¿Dónde alcanza el máximo? Aquí, claro. ¿En dónde? En el máximo. Así que el estimador máximo verosímil de teta es el máximo. ¿De acuerdo? Fijaos que en este caso ya no me coincide con el de la. Ya no me coincide con el de método de los momentos, que era 2x barra. Y de hecho, acordaos, el de método de los momentos utilizaba un estadístico que no era suficiente, que era x barra. Aquí utiliza un estadístico suficiente. Ya veremos luego en las propiedades que esto siempre es así. O sea, el estadístico, el estimador máximo verosímil siempre va a utilizar estadísticos suficientes. Vamos a hacer un pequeñito cambio aquí. Fijaos que estoy lo he puesto cerrado. Voy a ponerlo abierto, que en realidad es la misma distribución, ¿verdad? Porque, ¿qué más me da? Ya sabéis que la distribución en cuanto a función de distribución sobre R es la misma. Ponga teta, o sea, el intervalo abierto que cerrado. Pero voy a hacer este problema. Todo me funciona igual, todo me funciona igual, todo me funciona igual, pero ¿qué pasa? Que aquí eso es con mayor estricto, con lo cual a la hora de dibujar esto que he dibujado, claro, en el valor de xn, si yo pongo teta igual a xn, ¿es teta mayor estricto que todos los valores? No, no es mayor estricto que todos los valores, porque es igual a uno de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todavía estoy con el indicador 0. Cuando teta vale xn me refiero al máximo, estamos aquí y la función vale 0. Y en el momento en que sea el máximo más epsilon, ya voy aquí. Con lo cual ese es el dibujo de la función. ¿Qué le pasa en este caso? Pues que formalmente no existiría el estimador máximo verosímil, porque ¿cuál es el máximo de esta función? ¿En dónde se maximiza esta función? No tiene máximo esta función. ¿De acuerdo? No tiene máximo, porque, digamos, eso es abierto, entonces el máximo sería en xn, pero es que el xn vale 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí formalmente no existiría estimador máximo verosímil. ¿Es esto muy común? Bueno, pues en el caso. Eso no se considera un problema. Se dice que teta es el máximo, o luego se hace alguna modificación. En una dimensión, salvo problemas de este estilo, de que justamente esté en la frontera, o sea, aquí, donde en el punto de corte el máximo, que no tiene mucha importancia, no es un problema muy grave de la estimación máximo verosímil el hecho de que pueda no existir. Insisto que aquí formalmente no existe el estimador máximo verosímil. Pero en más dimensiones sí que puede ocurrir.
¿De acuerdo? En más dimensiones sí que hay situaciones en las que uno... y no son problemas, cuestiones así como medio triviales, como medio tramposas, que dices, bueno, pues entonces en vez de poner un índice de 0 teta abierto lo pongo cerrado. No. Hay problemas más complicados en más dimensiones para estimar máximo verosímil. Vamos al caso de la normal. Vamos a hacerlo en 3 situaciones. Cuando sigma conocido, cuando mu conocido, cuando ambos son desconocidos. Es decir, aquí mi parámetro es mu. ¿De acuerdo? Sigma conocido, sigma 7. Bueno, verosimilitud, ¿vale? Tomo logaritmos. Aquí, bueno, no hay indicador, ¿verdad? O sea, aquí puedo tomar logaritmos porque el soporte, que es R, no depende del parámetro. Tomo logaritmos, derivo respecto de mu, igual a 0. Por lo tanto, me sale que mu es igual a x barra, ¿de acuerdo? Hago la derivada segunda con respecto de mu, todo esto es muy directo. Me queda menos n partido por sigma cuadrado, constituyo en x barra, no hay que sustituir, es negativo. ¿De acuerdo? Así que el estimador máximo verosímil de mu es x barra. ¿De acuerdo? En esa situación. Lo mismo para mu conocida, sigma positivo. Bueno, pues, o sea, sigma es el parámetro. Lo mismo. Tomo logaritmos, la verosimilitud que he escrito antes, derivo respecto de sigma. Fijaos, antes, claro, todo esto cuando derivaba respecto de mu se me iba, pero ahora no, ¿verdad? Ahora esto me queda menos n partido por sigma, hago la derivada, y despejo de aquí, con lo cual sigma me queda s mu, que es, fijaos, aquí cuando derivo, o sea, cuando igualo a 0, me queda sigma cuadrado, igual a la suma de los x sub i menos mu al cuadrado partido por n, que es s mu cuadrado. O sea que sigma me sale s mu. Derivada segunda, calculo la derivada segunda, sustituyo en s mu y me queda menos 2n partido por s mu cuadrado, que es negativo. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil de sigma cuando mu es conocida es s mu, la raíz cuadrada de s mu cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando son ambos desconocidos? Fijaos, cuando son ambos desconocidos, tengo que encontrar el valor del parámetro mu sigma que me maximiza la verosimilitud. O sea, qué valor de mu sigma me maximiza esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer como hacíais en el segundo, ¿verdad? En análisis. Pues derivo con respecto de mu, derivo con respecto de sigma, igual a 0, ¿vale? Y luego compruebo que es un máximo. Entonces, al derivar con respecto de mu, derivar con respecto de sigma, las ecuaciones me salen las mismas que antes. Esto no cambia, ¿vale? Estas ecuaciones me salen las mismas. Y ahora tengo que encontrar el valor de mu y sigma que me maximiza esto. Pues mu es x barra, ¿de acuerdo? De aquí. Y aquí despejo sigma, pero claro, no pongo mu, pongo x barra, ¿verdad? ¿De acuerdo en esto, verdad? Como eso es una cosa como muy típica que sabéis hacer del año pasado. Es una maximización en 2 variables. Entonces me sale que mu es x barra y que aquí le voy a poner x barra, ¿verdad? Despejo sigma y me sale la suma de los x sub i menos x barra. Anda aquí. Me falta un cuadrado aquí, ¿verdad? ¿Lo veis este cuadrado? Vale. Este cuadrado me falta aquí, en los apuntes lo tendréis, ¿vale? Lo voy a modificar ahora, aquí se me ha pasado. ¿De acuerdo? O sea, lo que tengo es esta expresión, la derivada con respecto de mu, es esto de aquí, ¿verdad? Suma de x sub i menos mu partido por sigma cuadrado igual a 0. Con respecto de sigma, pues menos n partido por sigma más la suma de los cuadrados partido por sigma cubo igual a 0. ¿De acuerdo? O sea que me queda esto respecto de mu y esto respecto de sigma. Ya digo, falta aquí un 2 que en los apuntes lo tendréis. Entonces, sigma me queda la raíz de m2. ¿De acuerdo? Cuando sustituyo aquí mu por x barra. Así que este es el único punto crítico que tiene mi función de verosimilitud. Ahora tengo que comprobar que es un máximo. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué calculo? Calculo el hessiano. ¿De acuerdo? Y tengo que ver que es definido negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el hessiano? La mayoría de las derivadas segundas. O sea que tomo la expresión de la derivada primera, que la tengo con respecto de mu, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y la derivo con respecto de mu. Me queda esto. La expresión está de respecto de mu, que es esta, y la derivo con respecto de sigma. Me queda esto.
Esto es lo mismo que esto. Y luego la expresión, esta de aquí con el cuadrado, ¿verdad? Y la derivo con respecto de sigma. Y me queda esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa es la matriz de Hessiano y la tengo que evaluar en el punto crítico, que es x barra raíz de m2. Pues cuando la evalúo, me queda... Bueno, pues esto me queda igual, esto se me va porque las x barra, cuando pongo aquí x barra, la suma de x sub menos x barra es 0, y aquí hago la operación, toda esa operación donde pongo en mu pongo x barra y en sigma cuadrado pongo raíz de m2, en sigma cuadrado pongo m2 y me queda esta expresión, me queda menos n partido por m2 aquí, ¿de acuerdo? Sustituyendo 0, 0 y menos 2 partido por m2. Primer menor, negativo. Segundo menor, positivo. Por lo tanto, definida negativa. ¿De acuerdo? Ese es el criterio para que no funcione una matriz sea definida negativa. Al ser definida negativa, he demostrado que x, la raíz de m2, es un máximo. O sea que ese será el estimador máximo verosímil del par mu sigma en una normal con mu y sigma desconocidos. Bueno, y luego las propiedades, estas propiedades ya van para el siguiente vídeo.